Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. ¿Una inmersión? Hoy nos adentramos en el corazón de la política mexicana, con todos sus matices y controversias. Uy, sí. Tenemos análisis apasionados, reportes desde el terreno, y hasta algunos comentarios que te dejarán pensando hacia dónde va México. Así es. Las fuentes que tenemos son como un crisol de perspectivas, Mm, desde voces críticas hasta análisis más mesurados, pero todas coinciden en que México está viviendo un momento crucial. exacto. Y por eso estamos aquí, para descifrarlo juntos. Ya sea que tengas familia en México, Claro. te preocupes por el futuro de Latinoamérica, o simplemente te interese entender este momento histórico, este deep dive es para ti. Totalmente. Empecemos entonces. Empecemos. Un tema que salta a la vista en varias fuentes es el legado de AMLO, el expresidente. No se andan con rodeos, lo llaman charlatán, déspota, incluso aspirante monarca. Uy. ¿Por qué tanta crítica? Son palabras fuertes. Yo también me quedé pensando lo mismo. ¿De dónde viene esta reacción tan visceral? Bueno, hay que entender que AMLO es una figura polarizante. Su proyecto de la Cuarta Transformación ha generado tanto fervor como rechazo. Sus seguidores lo ven como un paladín de la justicia social, luchando contra la corrupción endémica. Pero sus detractores, Ahí es donde se encienden los ánimos, ¿no? exactamente, lo acusan de debilitar las instituciones democráticas, de concentrar el poder en su figura y de manejar la economía con irresponsabilidad. Por ejemplo, fíjate en sus reformas energéticas, que priorizan las empresas estatales sobre la inversión privada. Eso explicaría las acusaciones de autoritarismo que encontramos en las fuentes, ¿no? Como si estuviera llevando a México hacia un modelo más estatista, ¿es así? Esa es la crítica principal. Argumentan que este tipo de políticas ahuyentan la inversión, limitan el crecimiento económico y, en última instancia, perjudican a los mexicanos. Y no solo eso. La reforma judicial que impulsó antes de dejar el cargo ha encendido aún más las alarmas. La famosa reforma que propone la elección popular de jueces, ¿verdad? Recuerdo haber leído sobre eso. Pero la verdad no entendí bien las implicaciones. Imagina un sistema judicial donde los jueces, en lugar de ser seleccionados por su trayectoria e imparcialidad, dependen del voto popular para mantenerse en sus cargos. Claro, eso abre la puerta a la influencia política, ¿no? Los jueces podrían verse presionados a fallar a favor del gobierno para no perderse puesto. Exactamente. Las fuentes temen que esto erosione la independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia. Incluso mencionan la creación de un tribunal de justicia y disciplina que podría castigar a los jueces que se desvíen de la línea oficial. O sea que los jueces tendrían que elegir entre seguir su conciencia o arriesgarse a ser sancionados. Suena bastante orwellano, ¿no te parece? Sin duda. Y este tipo de medidas generan un clima de miedo e incertidumbre, no solo en el ámbito judicial, sino en toda la sociedad. Y con este panorama tan complejo, llega Claudia Sheinbaum, la sucesora de AMLO. ¿Qué podemos esperar de su gobierno? Buena pregunta. ¿Continuidad o ruptura? Bueno, Sheinbaum ha sido clara en que seguirá con la agenda de la Cuarta Transformación. Es decir, la línea general se mantiene. Pero hay ciertos matices que vale la pena analizar. Por ejemplo, me llamó la atención su propuesta en el G20 de redirigir el gasto militar hacia la reforestación. Es una señal de que habrá un enfoque diferente en algunos temas. Es una señal interesante, sin duda. Podría interpretarse como una voluntad de diálogo, de buscar soluciones más pacíficas a los problemas del país. Pero también hay que ser cautos y ver cómo se traduce esto en acciones concretas. Claro, las palabras se las lleva el viento, como dicen. Y hablando de señales, también encontramos menciones de la oposición planeando impugnar la reforma judicial ante la Suprema Corte. Hay espacio para la esperanza. La Suprema Corte jugará un papel fundamental en los próximos años. Si decide frenar la reforma judicial, podría ser un punto de inflexión. Una señal de que el poder absoluto no es tan absoluto. Sería una victoria para la democracia, ¿no crees? Pero- Un respiro en medio de tanta incertidumbre. Pero más allá de México, las fuentes también expresan preocupación por el panorama regional. Hablan del auge del populismo y el autoritarismo en Latinoamérica. Es una tendencia preocupante, sin duda. Y AMLO, con su apoyo a regímenes como Cuba y Venezuela, ha contribuido a alimentar esa narrativa. ¿Y qué implica esto para la región? ¿Qué consecuencias podríamos ver? Bueno, la inestabilidad económica es una de las principales preocupaciones. También se habla de un debilitamiento de las instituciones democráticas, de un retroceso en materia de derechos humanos. Y por supuesto, todo esto tiene un impacto en Estados Unidos, que ve con recelo el avance de gobiernos con tendencias autoritarias en su patio trasero. Es como una partida de ajedrez geopolítica, ¿no? Donde cada movimiento tiene consecuencias que van más allá de las fronteras nacionales. Y en medio de todo esto, ¿qué papel juega la sociedad mexicana? ¿Cómo perciben todos estos cambios y desafíos? La sociedad mexicana es diversa y hay una amplia gama de opiniones.
Pero algo que se refleja en las fuentes es una creciente preocupación por el futuro del país. Una preocupación que se traduce en acción, ¿verdad? Sí. Leímos sobre movimientos ciudadanos que exigen mayor transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con la justicia social. Exactamente. Y este movimiento está impulsado por jóvenes activistas, organizaciones de la sociedad civil e incluso por figuras públicas que se atreven a desafiar al status quo. Como Xochitl Gálvez, por ejemplo, que está considerando la creación de un nuevo partido político. Ajá. Eso podría cambiar el tablero político, ¿no crees? Sin duda, es una figura que representa una alternativa al bipartidismo tradicional y que podría atraer a aquellos que buscan un cambio real en la política mexicana. Es una señal de que la sociedad mexicana está despertando, de que hay una sed de cambio y una búsqueda de nuevas alternativas. Y esto nos lleva a una reflexión fundamental. ¿Qué futuro le espera a México? ¿Hacia dónde se dirige este gigante latinoamericano? Una pregunta que nos deja con muchas interrogantes, pero también con un atisbo de esperanza. Porque en medio de la incertidumbre hay una energía, una fuerza que impulsa a México hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Un futuro que dependerá, en gran medida, de la capacidad de la sociedad mexicana para unirse, organizarse, exigir un cambio real, un cambio que garantice la justicia social, la seguridad y la prosperidad para todos. Y para seguir explorando este fascinante y complejo panorama, continuaremos nuestra inmersión en la próxima parte de este Deep Dive. No te la pierdas, porque aún nos quedan muchos temas por analizar y muchas preguntas por responder. Retomando nuestra inmersión en la realidad mexicana, me parece crucial abordar el tema del narcotráfico, una sombra que sigue oscureciendo el panorama del país. Las fuentes lo pintan como un cáncer que corroe a México, afectando no solo la seguridad, sino también la economía y la vida cotidiana de la gente. Es cierto, la violencia generada por el narcotráfico es innegable, a pesar de los esfuerzos del gobierno. La estrategia de abrazos, no balazos, ha sido muy criticada, incluso por el embajador de Estados Unidos en México. ¿Qué alternativas se plantean? Porque la situación parece insostenible. Algunos analistas sugieren un enfoque más contundente, similar al implementado por Nayib Bukele en El Salvador, con la construcción de megacárceles y un despliegue masivo de fuerzas de seguridad. Pero ¿es realmente aplicable ese modelo a un país tan complejo como México? Las dimensiones del problema son mucho mayores y las implicaciones en materia de derechos humanos son preocupantes. Es un debate complejo, sin duda. Hay quienes argumentan que la mano dura puede traer una reducción de la violencia en el corto plazo, pero a costo de un mayor autoritarismo y posibles violaciones a los derechos humanos. Encontrar un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales es un desafío enorme para México. Y mientras tanto, la economía mexicana también enfrenta sus propios desafíos. Mencionábamos antes el bajo crecimiento económico y el alto déficit fiscal que heredó Sheinbaum. ¿Cómo se percibe esto en las fuentes? Hay propuestas concretas para enfrentar la situación. Las fuentes reflejan una gran preocupación por la economía. Algunos economistas como Javier Milei proponen la dolarización como solución, argumentando que traería estabilidad y controlaría la inflación. Polarizar la economía mexicana suena radical. ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo? ¿Perdería México autonomía en su política monetaria? Esas son precisamente las preguntas que se plantean en las fuentes. La dolarización conlleva riesgos, como la pérdida de soberanía monetaria y la dependencia del dólar estadounidense. Además, habría que considerar el impacto en las remesas, que son vitales para la economía mexicana. Y también el impacto en el comercio con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Es una decisión que requiere un análisis profundo y un debate a nivel nacional, sopesando cuidadosamente los beneficios y los riesgos. Totalmente de acuerdo. No se trata de una solución mágica, sino de una medida que debe ser evaluada con responsabilidad, considerando todos los factores en juego. Y en medio de todos estos retos, ¿cómo se percibe el ambiente social en México? ¿Hay espacio para el optimismo o la incertidumbre? ¿Domina el panorama? Las fuentes muestran un panorama complejo. Si bien hay preocupación por el futuro, también se percibe una creciente movilización ciudadana. La gente exige mayor transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con la justicia social. Es interesante ese contraste entre la preocupación y la acción. ¿Hay ejemplos concretos de esta movilización ciudadana? Sí. ¿Qué actores están liderando este proceso? Las fuentes mencionan a jóvenes activistas, organizaciones de la sociedad civil e incluso a figuras públicas que se atreven a desafiar el status quo. Personas como Xochitl Gálvez, que está considerando la creación de un nuevo partido político. Representan esa búsqueda de alternativas. Es una señal de que la sociedad mexicana no se resigna. Hay una sed de cambio, una búsqueda de nuevas formas de hacer política y construir un futuro mejor.
¿Se puede hablar de una nueva generación de líderes emergiendo en México? Es una posibilidad. Las fuentes sugieren que hay un espacio para nuevas voces, para liderazgos que conecten con las demandas de la sociedad y que propongan soluciones innovadoras a los problemas del país. Y en ese sentido, el caso de Mr. Doctor que mencionábamos antes es un ejemplo de cómo la ciudadanía está utilizando las redes sociales para denunciar la corrupción y exigir justicia, su lucha contra la mala praxis médica. Y su enfrentamiento con Marifer Centeno han capturado la atención del público y generado un debate importante sobre la libertad de expresión y el poder de los medios. El caso de Mr. Doctor es un síntoma de la crisis de confianza que atraviesa México. La gente busca nuevas formas de hacer oír su voz y de luchar contra la impunidad. Y las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental para la denuncia y la movilización. Sin duda, este caso nos deja muchas preguntas sobre el estado de la libertad de expresión en México, sobre los límites del poder y sobre el papel de la sociedad civil en la construcción de un futuro más justo y transparente. Son temas que merecen una reflexión profunda y que nos invitan a seguir explorando las complejidades de la realidad mexicana. Y para profundizar en estos temas, continuaremos nuestra inmersión en la próxima parte de este Deep Dive. No te la pierdas, porque aún nos queda mucho por analizar y muchas preguntas por responder. Regresamos en un momento con más información y perspectivas sobre la situación actual de México. Retomamos nuestra inmersión en la realidad mexicana. Un país que se encuentra en una encrucijada, enfrentando desafíos enormes, pero también mostrando una gran capacidad de resiliencia y una búsqueda constante de cambio. Así es, a lo largo de este Deep Dive, hemos explorado las tensiones políticas, las preocupaciones económicas y la efervescencia social que marcan el presente de México. Y en este último tramo me gustaría retomar el caso de Mr. Doctor y Marifer Centeno, un caso que ha polarizado a la opinión pública y que nos revela mucho sobre el estado actual de la libertad de expresión en el país. Recordemos que Mr. Doctor, un médico e influencer, ha destapado varios casos de corrupción y mala praxis en el sector salud, incluyendo el de Marilyn Coté, la falsa psiquiatra. Y en medio de sus denuncias se ha visto envuelto en una batalla legal con Marifer Centeno, una grafóloga con fuertes vínculos en los medios de comunicación. Efectivamente, Centeno lo acusa de violencia digital, argumentando que Mr. Doctor la ha ridiculizado y afectado su reputación, pero más allá de los detalles legales. Este caso ha abierto un debate fundamental sobre los límites de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de denunciar a figuras poderosas. Las fuentes que hemos analizado reflejan posturas encontradas. Hay quienes apoyan a Mr. Doctor y ven en él a un valiente defensor de la verdad, mientras que otros lo critican por sus métodos y lo acusan de difamación. ¿Cómo podemos navegar esta complejidad sin caer en la polarización? Es un desafío, sin duda. Creo que la clave está en analizar el caso con ojo crítico, sin perder de vista el contexto. ¿Está Mr. Doctor utilizando su plataforma para denunciar irregularidades que afectan a la sociedad o se está aprovechando de su influencia para atacar a sus oponentes? Es importante evaluar la veracidad de sus denuncias y la forma en que las presenta. Y también es crucial considerar el impacto que sus acciones tienen en las personas involucradas. ¿Está Mr. Doctor ejerciendo su derecho a la libertad de expresión de manera responsable o está incurriendo en difamación y acoso? Es un debate complejo que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital. Totalmente de acuerdo. Y este caso también nos lleva a cuestionar el poder de los medios de comunicación y su rol en la construcción de la narrativa pública. ¿Están los medios actuando como contrapeso al poder o están siendo utilizados para silenciar a voces incómodas? Es una pregunta fundamental para entender el funcionamiento de la democracia en México. Si los medios se convierten en un instrumento de censura o manipulación, la ciudadanía pierde su capacidad de acceder a información veraz y de formar su propia opinión. Y sin una ciudadanía informada y crítica, la democracia se debilita. Por eso es tan importante defender la libertad de prensa y promover el desarrollo de medios independientes que investiguen, cuestionen y denuncian las irregularidades del poder. El caso de Mr. Doctor, con todas sus controversias, nos ha puesto frente a un espejo, obligándonos a reflexionar sobre el estado actual de la libertad de expresión y el rol de los medios en la sociedad mexicana. Y más allá de este caso particular, creo que la lección más importante es la necesidad de seguir defendiendo la verdad, la transparencia y la justicia, sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. Así es, la lucha por un México más justo y democrático requiere valentía, compromiso y una ciudadanía activa que no se deje silenciar. Y en ese camino, la información, el debate y la crítica son nuestras mejores armas. Hemos llegado al final de este Deep Dive, un viaje que nos ha llevado a explorar las complejidades de la realidad mexicana con sus luces y sus sombras. Esperamos que esta inmersión te haya brindado nuevas perspectivas y te ha inspirado a seguir indagando en los temas que te apasionan. Recuerda que la información es poder, úsala con responsabilidad y comprométete con la construcción de un futuro mejor para México y para el mundo. Gracias por acompañarnos en esta aventura de conocimiento.
Hasta la próxima y que la búsqueda de la verdad nos siga guiando.